Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo cuando estés viendo este tema. Mi nombre es Aldo Sánchez y hoy vamos a ver el tema número 14 de segundo de bachillerato, dirección y organización de la empresa. Bueno, lo primero que vamos a ver es qué entendemos, por ejemplo, por dirección. La dirección se ocupa de coordinar e integrar el conjunto de recursos materiales y humanos que configuran la empresa de una forma que se puedan alcanzar los objetivos empresariales. Entonces la dirección pues, se encarga de organizar todos los elementos de la empresa para alcanzar los objetivos. ¿Cuáles son los niveles directivos? Pues si fuese una pirámide, en lo alto de la pirámide estarían la alta dirección, pues directivos de alto nivel, los que fijan los objetivos y las líneas estratégicas y las decisiones a largo plazo. La dirección intermedia, que serían los directivos de alta dirección, pero eh, en dirección intermedia, o sea, estarían por encima, por ejemplo, pues del resto de los empleados, pero no llegan a estar a la altura de la alta dirección, concretan los planes que han sido fijados por la alta dirección y los concretan con objetivos y directrices pues, más específicos y coordinan la dirección operativa. Digamos que bajan al suelo lo que ha sido pensado en la parte de arriba. Y por último, la dirección operativa, que son directivos que ya están en contacto directamente con los trabajadores, asignan las tareas en función de los objetivos pues, operativos que han sido fijados, asignan las tareas directamente a los trabajadores y ponen en práctica los planes que han sido primero pensados a nivel estratégico por la alta dirección, luego concretados por la dirección intermedia y finalmente pues son los que los llevan a cabo. Bueno, ¿cuáles son las funciones de dirección? La primera sería la planificación, determinar hacia dónde se quiere ir en un futuro y cuáles son los recursos que se van a utilizar. También otra de las funciones de dirección es la organización, definir las actividades que se van a desarrollar y distribuir el trabajo entre las personas. Además, dirigen los recursos humanos y lideran, pues, en la forma de selección de los trabajadores, la formación, la asignación de los puestos de trabajo. Y por último, llevan a cabo una función de control. Comparan los resultados previstos con los reales, con los que finalmente se ha llevado a cabo, para ver si había alguna desviación, si tendrían que corregirlos de alguna manera. Vamos a ver ahora más concretamente cuál es la función de planificación. Bueno, la planificación consiste en determinar por anticipado qué quiere conseguir en un futuro y cómo se va a lograr. Pues por el horizonte temporal puede ser una planificación a largo plazo de 3 a 5 años o a corto plazo de 1 a 2. Y según el nivel, coinciden o vendrían a coincidir casi también con largo y corto plazo. Según el nivel estarían los planes estratégicos con grandes objetivos globales y más concretos los planes operativos, que es coger los planes estratégicos y concretarlos, digamos, bajarlos más a la realidad. Dentro de la dirección de la planificación estratégica, ¿cuáles serían las fases? Bueno, la primera, un diagnóstico de la situación. Un diagnóstico de la situación implica pues analizar el entorno, llevar a cabo una matriz DAFO, como hemos visto en temas anteriores, o utilizando el modelo Porter, ¿vale? Determinar cuál es hacia dónde queremos llegar, cuál es la visión, por qué y para qué, y la misión, la imagen que se quiere que nuestra empresa tenga en el futuro y sus valores, a dónde queremos llegar, fijar los objetivos y las metas a los que se quiere llegar. Y un tercer punto sería por dónde queremos ir. Para esto tenemos que elegir la estrategia competitiva. Pues si vamos a llevar a cabo una estrategia de liderazgo de costes, de diferenciación, nos vamos a dirigir a algún segmento en concreto. El cuarto punto sería cómo llegar y cuándo y con qué recursos, ¿vale? Desarrollar los planes. Para desarrollar estos planes, pues tenemos que fijar los objetivos operativos, pues con el acrónimo SMART.
centrar y unificar pues, los mismos esfuerzos, qué procedimientos vamos a llevar a cabo, con qué reglas ha de hacerse ante determinadas situaciones y con qué presupuesto disponemos para, para desarrollar estos planes. Y por último, controlar cómo vamos, o sea, realizar un seguimiento del control de los planes para ver y que haya una retroalimentación para ver si tenemos que cambiar esos planes o no deberíamos cambiarlos. Entonces, las fases de la planificación estratégica lo que hacen es, primero, un diagnóstico, como hemos dicho, un diagnóstico de la situación, dónde queremos llegar, por dónde queremos ir, cómo llegar, cuándo y con qué recursos, y por último, controlar pues, cómo vamos a llegar hasta ahí. Bueno, existe también la dirección participativa por objetivos. Es un sistema en el que los objetivos específicos se planifican de forma conjunta con los trabajadores y directivos y se revisan periódicamente para ver su progreso. ¿Por qué se hace conjuntamente con ellos? Para involucrarnos, para que los trabajadores se sienten involucrados con estos objetivos, formen parte de pues, su acervo. Ellos también han decidido cuáles son realistas y son conseguibles. Bueno, ¿cuáles son las etapas para fijar esta dirección participativa por objetivos? Lo primero hay que fijar los objetivos, se reúnen los superiores y los subordinados y se fijan los objetivos y la importancia de cada uno, se aplican los subordinados que determinan el procedimiento, pues son los responsables de conseguirlos, o sea, se da gran autonomía a cada una de las partes para que no estén eh, no estén coercionados o no estén constreñidos por estos objetivos. Digamos que el plan no mate a la realidad, sino que el plan sea como una especie de guía y que los subordinados de manera autónoma pues puedan escoger la mejor manera de llegar a conseguir esos objetivos. Y por último, una evaluación que debe implicar que superiores y subordinados se planteen de forma realista si se han conseguido estos objetivos o no. ¿Cuáles son las ventajas principales de la dirección participativa por objetivos? Primero, favorece la motivación claramente de los trabajadores, mejora el compromiso personal porque cada uno se siente responsable de la parte del plan que le ha tocado, clarifica la organización, facilita también la dirección y hace más objetiva la promoción, por ejemplo, de una persona eh, dentro de la jerarquía, así como las decisiones de remuneración. Los inconvenientes, pues que puede hacer que este desconocimiento de la dirección participativa por objetivos por directivos, pues haga que pierda eficacia, que estos objetivos no sean verificables o no sean mesurables, no se puedan medir, que se descuiden a largo plazo o que a la hora de fijar estos objetivos puede haber conflictos. Puede haber conflictos entre directivos y trabajadores. Bueno, la organización, ¿en qué consiste? La función de organización implica definir las tareas que se van a desarrollar, dividir y distribuir el trabajo entre las personas que las van a realizar, determinar las relaciones que existen entre ellas y fijar las responsabilidades con la intención de cumplir los objetivos previstos. Entonces, ¿qué significa organizar? Como hemos visto en la definición, lo primero, definir las tareas que se van a desarrollar, dividir y distribuir el trabajo entre las personas que lo van a realizar y determinar las relaciones que deben existir entre ellas. ¿Quién va a hacer cada tarea? ¿Quién es el directivo? ¿Quién es el subordinado? Y de qué manera se van a comunicar o coordinar. ¿Cuáles son los principios organizativos? Los principios organizativos, el primero es división y especialización del trabajo. Eso es muy importante. Tiene que haber coordinación entre las distintas tareas, no de otra manera, pues se haría muchas veces se haría el proceso pues, casi inútil. Otro de los principios organizativos es la autoridad y bueno, pues la cadena jerárquica, quién manda sobre quién,
El principio de la unidad de mando, para que se tenga claro, pues, quién es la persona que emite qué órdenes. Y esta unidad de mando también ofrece la posibilidad de que haya delegación de autoridad. Eh, Otro de los principios, centralización, que es la concentración del poder en una decisión, o descentralización, cuando hay una delegación de autoridad para que las personas pues, se sientan pues, más partícipes del proyecto. El quinto sería el ámbito de control o el alcance, el número de personas que pueden tener a un jefe pues, bajo su supervisión para un control, eh, para un control pues efectivo de cómo se llevan a cabo la función de dirección. Y por último, la participación, favorecer la motivación de los trabajadores cuando sienten que los objetivos han sido fijados de una manera consensuada. ¿Cuáles son las teorías sobre la organización? Bueno, pues existen varias. La primera, la escuela clásica, sería la del Taylorismo, que lo que afirma es que se aplican métodos científicos en la organización para buscar de un modo eficiente pues, una mayor productividad. Lo primero, se separa la dirección y el trabajo. Hay una organización funcional. Cada operario recibe órdenes de varios jefes, se organizan pues, por sectores. Ahí se selecciona el personal más idóneo para cada tarea y es adiestrado para ellos. La remuneración va en función del esfuerzo y hay un control claro del rendimiento. Una de las críticas que se puede hacer a la escuela clásica es que si hay tanta especialización, pues se pierde un poco la versatilidad y puede hacer que se caiga en la desmotivación si constantemente hacemos la misma tarea para la que hemos sido preparados durante mucho tiempo. Otro de los precursores del estudio científico fue el ingeniero francés Henri Fayol. Y en la obra Administración General e Industrial de 1916, lo que hace es reformular un poco la escuela clásica y analiza la empresa en su conjunto, no solamente la producción. Lleva a cabo pues, un análisis de la función administrativa, de la función administrativa coordina y controla el resto. Pues la jerarquía está basada en la unidad de dirección y la unidad de mando. Cada trabajador solamente tiene un jefe y sabe ante a quién tiene que responder, y vuelve a insistir en una remuneración justa y un trato benevolente. Incluye un primer elemento que si a los trabajadores se les tratan bien, pues rendirán mucho más que si se les trata pues de una manera coactiva. Bueno, la siguiente escuela fue la escuela de las relaciones humanas. Su precursor fue Elton Mayo, entre el 24 y el 32. Y lo que afirma, por experimentos que llevó a cabo en la fábrica, pues con descansos, buena iluminación, explicarles y motivarles, es que si se trata bien, pues de una manera humana a los obreros o trabajadores, hay un incremento del rendimiento eh, que mucho más, o sea, hay un espíritu de colaboración y un incremento del rendimiento que favorece no solamente a los trabajadores, sino también a las empresas. Las personas se sienten partícipes y a nivel particular colaboran mejor y rinden más para la empresa. Entonces, esta escuela lo que pone en relación es la motivación con el incremento de la productividad. De aquí vienen, por ejemplo, pues el factor humano, pues un análisis de la motivación y cómo, por ejemplo, pues determinadas especialidades como la psicología industrial o la sociología industrial han incidido en estas, pues en esta escuela, en las teorías de esta escuela. ¿Qué diferencias habría, por ejemplo, entre la escuela clásica y la escuela de las relaciones humanas? Pues si la clásica concibe a las personas como si fuese una máquina, las de las relaciones humanas la conciben como personas a las que hay que tratar y motivar. En una considera la clásica que los trabajadores solamente trabajan por incentivos económicos, y en la escuela de las relaciones humanas consideran
que se trabaja no solamente por motivos económicos, sino también con otros motivos. Bueno, pues hay otros incentivos. En la escuela clásica, los trabajadores son dirigidos por la autoridad formal y de las relaciones humanas se tiene en consideración no solamente la autoridad formal, sino también la informal. En la escuela clásica niega la existencia de conflictos entre el individuo y la empresa, y en la escuela de las relaciones humanas sí que toma en consideración la posibilidad de que existan estos conflictos. Bueno, eh, veamos ahora las diferencias que hay, por ejemplo, en la organización formal o informal. La organización formal de una empresa es la que se establece por la dirección y se refleja en el organigrama. En ella están definidas las actividades de cada persona, las unidades de departamento, así como las relaciones de organización, comunicación entre los miembros y unidades de la organización. Es oficial y es conocida por todos. Y esta organización se contrapone con la informal, que es una estructura de relaciones de comunicación, liderazgo e influencia que no depende directamente de la dirección. Depende de los miembros que voluntariamente lo componen y que surgen de esta forma líderes de manera espontánea. Nace como expresión de los vínculos de amistad, intereses comunes o reivindicaciones. Entonces existe una autoridad o una organización formal dentro de las empresas y otra informal. Bueno, ambas tienen que ser tenidas en cuenta a la hora de llevar a cabo, pues, una planificación, por ejemplo, estratégica dentro de la empresa. Bueno, dentro de la estructura organizativa tenemos que destacar, bueno, ¿qué es? Primero, definamos qué es una estructura organizativa. Son los puestos de trabajo, los departamentos y los niveles de autoridad, así como los canales de comunicación. Existen varios tipos de estructuras organizativas. Una, por ejemplo, sería la estructura lineal o jerárquica, basada en la autoridad del jefe sobre los empleados. Pues, por ejemplo, una línea de taller. Otra sería una estructura funcional. Una estructura funcional en que los subordinados reciben órdenes y asesoramientos de varios jefes diferentes. Pues los empleados responden, por ejemplo, ante un director financiero, ante un director de recursos humanos, ante un director de... Está organizado por funciones. Otra sería, por ejemplo, una estructura lineal funcional o de staff. Una estructura de staff surge para superar los inconvenientes de las dos anteriores y combina las relaciones de autoridad directa de la estructura lineal con las relaciones de consulta y asesoramiento técnicos de la anterior, de la funcional, de la exclusivamente funcional. La siguiente sería una estructura de comité. Las decisiones y responsabilidades son compartidas por un grupo o por un comité, y una de las desventajas es que la responsabilidad queda como omitida. Después habría una estructura organizativa matricial en el que hay un proyecto, por ejemplo, y dentro de este proyecto hay empleados de producción, de marketing, director financiero o director de recursos humanos. Existiría también una estructura multidivisional, que es un conjunto de divisiones ordenadas por la alta dirección. Una forma y los nuevos modelos, como los que podrían ser modelo de Trébol, en el que se da una organización flexible que permite la subcontratación de actividades o contratación temporal de una parte de ese proyecto, por ejemplo, o el modelo en red, que responde a una organización abierta formada por la unión entre grupos industriales o comerciales y financieros interconectados por acuerdos y pactos. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, cómo sería una estructura lineal. Pues una estructura lineal, el director general pues tiene un director comercial y un director financiero, y cada uno de ellos pues tiene un director de compras, un director de ventas, director de contabilidad, director, digamos, en forma de árbol hacia arriba. Como hemos dicho, la matricial, la de Trébol, o también hemos hablado de la de red. Bueno, a la hora de organizar también es importante la departamentalización, que es al agrupar las actividades en función de unidades específicas, por criterios.
Esto lo que hace es que de esta manera la mayoría de las empresas dividen sus actividades por temas comunes y crean departamentos por cada uno de ellos. Estos departamentos pueden ser funcionales, por ejemplo, con funciones básicas como producción, marketing, financiero, recursos humanos. Podemos dividir un departamento, por supuesto, dependiendo de la empresa, por áreas geográficas, pues por zona norte, sur, este, oeste, etcétera. Por productos, dependiendo de nuestra empresa, pues una división de electrodomésticos, una división de informática o de cualquier otro producto que comercializa nuestra empresa. Por clientes, si tenemos por una agencia de publicidad, pues departamento de farmacias, departamento de hipermercados o departamento de perfumería, si tuviésemos esos tres sectores que son nuestros principales clientes, o por procesos. El criterio de departamentalización por procesos, bueno, pues lo que hace es que las actividades se agrupan en torno a las diferentes etapas de un proceso productivo. Por ejemplo, en el sector textil, pues división de aprovisionamiento, división de corte, división de confección, división de productos terminados. Todo el proceso. Cada uno de los departamentos sería uno de esos procesos. Bueno, con respecto a los organigramas de los que hemos hablado, pues existen diversos tipos. Pues por su finalidad pueden ser informativos o analíticos. Por su extensión, generales o parciales y departamentales. Por el contenido, pues pueden ser estructurales, que presentan solo las grandes unidades que componen la empresa, funcionales, que detallan las funciones y el cometido de cada unidad, y personales, que expresan el nombre de cada una de las personas que están dentro de la organización. Y luego, por su forma, pues pueden ser verticales, de arriba abajo, concéntricos o radiales, o bueno, horizontales, donde se representa de izquierda a derecha, situando las unidades de mayor autoridad a la izquierda y las de menor autoridad a la derecha. Bueno, también habíamos hablado de que las funciones, una de las de la organización, eran el control, y el control, la función de control es regular y ajustar la actividad empresarial que se observa si se han cumplido o no los objetivos. Entonces, para que se lleve a cabo este control, lo primero que hay que hacer es fijar unos estándares, fijar unos establecimientos estándares y unos resultados que se esperan, medir los resultados reales que se han producido en este periodo, analizar si ha habido diferencias entre lo que estaba planificado y lo que se ha conseguido finalmente y corregir cualquier tipo de desviaciones de cara a un futuro. Bueno, pues con esto espero haberos ayudado a estudiar el tema y me despido de vosotros hasta el tema siguiente, que será el tema 15, el último de este curso. Un saludo y hasta pronto.